Análisis de clase, Ralph Miliband, PAC, Problema de Historia Argentina Contemporánea. Esto es Unidad 1, Sociedad, Estado, Régimen Político, Hegemonía, algunos lineamientos conceptuales e históricos básicos. Miliband Ralph, Análisis de clase, en Anthony Giddens y otros, La teoría social hoy, página 418 a 444. Análisis de clase. Cita 1. Le agradezco a Anthony Giddens sus útiles comentarios sobre este ensayo. 1. La noción de análisis de clase en su forma marxista típica tiene una pretensión de gran alcance. Se afirma que el análisis de clases, en cuanto principio organizador del análisis político y social, tiene una capacidad única y que ofrece el mejor método disponible para dotar de coherencia y de significado teórico y empírico a la vasta acumulación de datos de todas las clases que constituyen el registro histórico de la vida actual de la sociedad. Mi propósito en este ensayo es defender que, en contra de lo que muchos opinan actualmente, opinión que no deja de ser compartida por numerosos sectores de la izquierda, esta pretensión está justificada, pero no propongo hacerlo utilizando una versión algo modificada del modelo marxista de análisis de clases. Recordemos que el propio Marx advertía sarcásticamente en una carta escrita en 1877 de los peligros de usar como llave maestra una teoría histórico-filosófica general cuya virtud suprema consiste en que es suprahistórica. Cita 2, Karl Marx a Osterwey, Nietzsche, Sapirski, noviembre de 1877, Marx y Engels, 1956, página 379. Tomamos buena nota de la advertencia, pero no creo que el tipo de análisis que aquí proponemos pueda ser tachado de suprahistórico o histórico-filosófico. Al contrario, está firmemente arraigado en la realidad histórica y contemporánea. 2 años después de la muerte de Marx, Engels escribía: fue precisamente Marx quien descubrió la gran ley del movimiento histórico, la ley según la cual todas las luchas históricas se dieran en el ámbito político, religioso, filosófico o en algún otro ámbito ideológico. Eran en realidad la expresión más o menos clara de luchas entre clases. Esta es la cita de Engels, 1950, página 223. Esta ley añadía, de modo típicamente engelsiano, tenía la misma importancia para la historia que la ley de la transformación de la energía tuvo para la ciencia natural. La ley según la cual todas las luchas históricas se dieran en el ámbito político, religioso, filosófico o en algún otro ámbito ideológico era en realidad la expresión más o menos clara de luchas entre clases sociales. La ley del movimiento histórico. Esta ley, de modo típicamente engelsiano. ¿Tiene importancia para la historia? En el momento actual, referirse a leyes en relación con los asuntos humanos o referirse a la autoridad de Engels no está muy de moda. La derecha alega que cualquier alusión a tales leyes en la historia o en las ciencias sociales es una intolerable arrogancia doctrinaria que apunta directamente hacia el archipiélago Gulag, y buena parte de la izquierda marxista alberga grandes dudas respecto al grado en que pueda defenderse que el materialismo histórico es un instrumento de análisis adecuado. Asimismo, desde la izquierda se ha venido denunciando cada vez con mayor frecuencia el análisis de clase como reduccionismo clasista, simplista, enteramente incapaz de explicar características cruciales de la realidad social, tales como el patriarcado, el racismo, el nacionalismo, el surgimiento de los estados, los sistemas comunistas, etc. Por razones que discutiré en su momento, creo que estas críticas son erróneas y deseo reiterar desde el principio la convicción que inspira este ensayo. El análisis de clase, debidamente entendido, constituye un constructo teórico de valor incomparable. 2. El punto de partida del análisis de clase marxista es el célebre pasaje del Manifiesto Comunista en el que Marx y Engels declaran que la historia de toda sociedad existente hasta el momento es la historia de la lucha de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, maestro, artesano y oficial, en una palabra, opresor y oprimido, han estado en perpetua oposición mutua, han llevado a cabo una lucha ininterrumpida, a veces oculta, a veces declarada,
una lucha que siempre ha acabado en una reconstrucción revolucionaria de la sociedad en su conjunto o en la ruina común de las clases en conflicto. De acuerdo a este punto de vista, el análisis de clase es en realidad el análisis de la lucha de clases. Es un tipo de análisis que parte de la convicción de que la lucha de clases ha constituido el hecho crucial de la vida social desde el pasado remoto hasta el presente. Este análisis se ocupa fundamentalmente de las bases y mecanismos de esa lucha, del carácter de los protagonistas, de las formas que adopta, de las razones que explican las diferentes formas que adopta en los distintos períodos de una sociedad dada y en las distintas sociedades, de los constructos ideológicos bajo los que se libra la lucha y de otras cuestiones similares que pueden servir para iluminar diversas facetas de la vida y procesos sociales. En la concepción marxista clásica, los protagonistas de la lucha de clases son, de un lado, los propietarios de los medios de producción y de otro, los productores. Estos protagonistas están trabados en un conflicto inherente e implícito a su situación respectiva en el proceso de producción, estructuralmente determinado por el proceso de producción. Los propietarios se ven ineluctablemente empujados a tratar de extraer la mayor cantidad de plus trabajo, surplus labor, no sé francés, que sea posible extraer de los productores en las circunstancias históricas dadas, mientras que los productores se ven de igual modo empujados a tratar de minimizar esa cantidad y a producir en las condiciones menos onerosas posibles. La importancia decisiva que Marx atribuía a esta relación entre propietarios y productores para la entera organización de la vida social se manifiesta claramente en otro conocido pasaje del Capital. En cada caso, el pasaje del Capital, ¿no? Es en cada caso en la relación directa de los propietarios de las condiciones de producción con los productores directos, donde encontramos el secreto más profundo, la base oculta de todo el edificio social y por lo tanto también la forma política de la relación de soberanía y dependencia. En lo esencial, la relación entre propietarios y productores es una relación de explotación, un término que tiene connotaciones normativas sumamente fuertes, pero que también puede usarse en sentido técnico para denotar la apropiación de plus trabajo y la distribución de la producción excedente a individuos sobre los que los productores tienen poco o ningún control. Esa es la clave. Es la apropiación del plus trabajo y la distribución de la producción excedente a individuos sobre los que los productores tienen poco o ningún control. Esa es la plusvalía. En un proceso de producción sobre el que igualmente los productores tienen poco o ningún control. Por supuesto, la explotación no es exclusiva del capitalismo, como observó Marx. Ahí está la cita 3. Marx observó también que lo que distingue a las diversas formaciones económicas de la sociedad, por ejemplo, la distinción entre la sociedad basada en el trabajo de los esclavos acá abajo, y una sociedad basada en el trabajo asalariado, es la forma en que cada caso se extrae este plus trabajo del productor inmediato, el trabajador, en cualquier formación económica de la sociedad. El capital no inventó el plus trabajo, acá arriba, siempre que una parte de la sociedad posee el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, debe añadir el tiempo de trabajo preciso para su mantenimiento en una cantidad extra de tiempo de trabajo para producir los medios de subsistencia del propietario en los medios de producción. Sin embargo, y como veía el propio Marx, la cuestión de la apropiación y la distribución del plus trabajo es bastante más complicada de lo que sugiere esta formulación. Todas las sociedades necesitan apropiarse una parte del producto de los productores para fines tales como el mantenimiento de los jóvenes, los enfermos y los ancianos, la inversión en la producción ulterior y posterior distribución, la provisión de servicios colectivos, etc., la manutención del Estado. Pero en una sociedad sin clases, la apropiación se destinaría únicamente a estos fines. En otras palabras, ninguna parte del producto sería apropiada en virtud de derechos de propiedad o posición privilegiada, o sin el libre consentimiento de los productores. En tales circunstancias, la apropiación del plus trabajo
y la redistribución de parte del producto a otros beneficiarios que son productores no supondría explotación. La sociedad marxista es el plus trabajo, sería en términos capitalistas invertido en el mismo Estado, sin que sea apropiado para beneficio del capitalista solamente. 3. El énfasis marxista en la extracción del plus trabajo como aspecto crucial de la vida social me parece enteramente justificado. El problema, sin embargo, es que el análisis se limita excesivamente de tal forma que se deja fuera del análisis, o al menos en un segundo plano, uno de los elementos conexos al proceso de explotación, la dominación. Me propongo sostener aquí la idea de que una de las preocupaciones básicas del análisis de clases es el estudio del proceso de dominación y subordinación de clases, condición esencial del proceso de explotación, o por decirlo de otro modo, la explotación, en el sentido en que la hemos definido aquí, ha sido siempre el objeto principal de la dominación. Por otra parte, la explotación en este sentido no ha sido en modo alguno el único fin de dominación. Por ejemplo, el patriarcado, en tanto que forma la dominación, ofrece a sus beneficiarios otras ventajas además de la extracción del plus trabajo. El ejemplo del patriarcado indica la razón por la que en el análisis de clases se centra la atención en el estudio de la dominación. El estudio de la dominación amplía el marco en que se consideran las relaciones entre clases y lucha de clases, y engloba diversos aspectos que se oscurecen o quedan sin explicar si la atención se centra exclusivamente en la explotación. Además, esta ampliación del centro de interés pone en relación el fenómeno de la explotación con su contexto social y político más amplio, corrigiendo cierta limitación economicista, propiciada por el énfasis exclusivo de la explotación. De ninguna manera debe considerarse esto como una devaluación de la importancia de la explotación. La explotación tiene una importancia crucial, pero es la dominación lo que hace posible la explotación. El énfasis en la dominación no supone tampoco en modo alguno una desviación de la perspectiva del propio Marx. Al contrario, sirve para iluminar el tema medular del pensamiento y los esfuerzos de Marx: la necesidad de crear una sociedad verdaderamente humana en la que queden abolidas las relaciones de dominación y coerción. Es esa preocupación por la dominación y por la explotación que ésta hace posible lo que inspira cada página del Capital, obra que podríamos considerar un tratado sobre la dominación en el mundo de producción capitalista. En una obra reciente, Eric Olin Wright sugiere que el énfasis en la dominación es de alguna manera incompatible con el énfasis en la explotación. Alude a cierta tendencia presente en las conceptualizaciones neomarxistas de la estructura de clase, a sustituir la dominación por la explotación, y habla de un giro hacia un concepto de clase centrado en la dominación. Expresa también el temor de que los conceptos de clase centrados en la dominación tiendan a deslizarse hacia una comprensión de la sociedad basada en las opresiones múltiples. La de clase, en tal caso, se convierte en una de tantas opresiones, sin una particular centralidad para el análisis histórico y social. Y ahí vemos la cita, Wright, 1985. Pero no veo la necesidad de que en el énfasis en la dominación se sigan tales consecuencias, y desde luego mi intención no es que se sigan de este ensayo. La explotación sigue siendo el fin esencial de la dominación, pero centrar nuestra atención en la dominación tiene las ventajas arriba referidas y permite además apreciar e identificar de forma más global y realista los protagonistas de la lucha de clases. Al enfocar nuestra atención de esta manera, la clase dominante de la sociedad de clases no se define ya únicamente en función de la propiedad de los medios de producción. Hablando con precisión, una clase dominante en cualquier sociedad de clases se constituye en virtud de su control efectivo sobre las tres fuentes principales de dominación: los medios de producción,
control que puede conllevar y generalmente ha conllevado la propiedad de estos medios, aunque no tiene por qué darse necesariamente esta última condición. 2. Los medios de administración del Estado y los medios de coerción. Y 3. Los principales medios de comunicación y consenso. Cada una de estas tres fuentes de control constituye una parte de esta estructura de dominación. Una clase que posee o controla los medios de producción tiene también que tener el adecuado respaldo, o al menos la colaboración y la protección de quienes controlan los medios de administración y coerción, y quienes controlan el Estado tienen que poder contar con la cooperación de quienes poseen o controlan los medios de producción. El control de los principales medios de comunicación y consenso se seguirá probablemente del control de los otros dos. Las tres patas de poder. Entonces, los medios de producción, control que puede conllevar la propiedad de estos medios, los medios de administración del Estado y de coerción, y los medios de comunicación y consenso. Vemos también en este caso que con la insistencia en la noción del control en modo alguno se pretende devaluar la importancia de la propiedad. Sigue conservando claramente una importancia fundamental en la vida de la sociedad capitalista. Está presente en todos los aspectos de este y continúa siendo la principal fuente de poder gerencial en las pequeñas y medianas empresas capitalistas, pero no es un prerequisito esencial para el control de los principales medios de poder en la sociedad capitalista, las grandes corporaciones empresariales y el Estado. El control efectivo dirigido a la explotación es perfectamente posible sin propiedad personal, aunque los eclesiásticos de la Edad Media no eran propietarios de la tierra que controlaban. Esta ausencia de propiedad personal no impedía en lo más mínimo que extrajeran plus trabajo de los productores que estaban bajo su control. Lo mismo puede decirse, en un contexto contemporáneo, de los altos ejecutivos y gerentes de las grandes corporaciones, que pueden poseer una parte muy pequeña o no poseer parte alguna de las empresas que controlan. Lo erróneo de la tesis de la revolución gerencial no es que señalara un proceso de gerencialización de las grandes empresas capitalistas, aunque exageraba la rapidez de ese proceso, sino que atribuía a los altos ejecutivos y gerentes fines muy diferentes a los empresarios propietarios y gerentes. También los gerentes de las empresas estatales pueden actuar perfectamente como extractores de plus trabajo, incluso aunque no posean ninguna participación en las empresas que controlan. El mismo Estado es un gran extractor de plus trabajo, como patrón y como recaudador de impuestos. Puede participar en el proceso de extracción sin que la propiedad personal intervenga para nada en el proceso. La recaudación de impuestos ha sido desde siempre y sigue siendo un aspecto crucial del proceso de extracción de plusvalía, y no requiere la propiedad sino el control efectivo de los medios de administración y coerción. 4. Página 424. En las condiciones del capitalismo contemporáneo, el poder económico, lo que significa en realidad el control del poder de las grandes corporaciones empresariales, y el poder estatal, lo que significa en realidad el control de los medios de administración y coerción, están institucionalmente separados. Incluso aunque los nexos entre las dos formas de poder son múltiples e íntimos. Como consecuencia de esta separación institucional, lo que, siguiendo a Wright Mills, denominaremos aquí la élite del poder de las sociedades capitalistas avanzadas, está constituida por dos elementos distintos. Por un lado, existen individuos que controlan los pocos cientos de empresas industriales, financieras y comerciales más grandes del sector privado de la economía, a los que deben añadirse quienes controlan la industria de los medios de comunicación en el sector privado, y entre los que naturalmente pueden contarse algunos de los individuos que controlan otros sectores capitalistas. Y por otra parte, están quienes controlan las posiciones clave de los sistemas estatales: presidente, jefe de gobierno y sus colaboradores inmediatos, altos funcionarios civiles y militares, altos funcionarios de la policía, el poder judicial y, al menos en algunos sistemas como el americano, el legislativo. Y en este elemento se incluye también individuos que controlan las empresas estatales o públicas y los medios de comunicación del sector público.
Cita 4. En The Power Elite, 1956, Mills afirmaba que la elite del poder de los Estados Unidos se componía de 3 elementos diferentes: los ejecutivos principales de las aproximadamente 100 empresas que tienen mayor capital y más volumen de ventas, la dirección política, el grupo que controlaba los principales puestos de mando del Estado, y la cúpula del ejército. Los 3 elementos. Tal como yo lo entiendo, Miliband, no veo ninguna razón de peso para hacer del ejército un elemento aislado y cuasi autónomo de la élite del poder. Sería más exacto considerarlo una parte del sistema estatal. Volvemos. Esta élite del poder constituye el estrato más elevado de la clase dominante en estas sociedades. La otra parte de esta clase, mucho más numerosa, consta de 2 elementos distintos. Por un lado, los individuos que poseen y controlan un gran número de empresas de mediano tamaño, que forman una vasta dispersión de empresas muy variadas, empequeñecidas por las corporaciones gigantescas, pero que constituyen una parte sustancial de la actividad capitalista global. Por otro, una gran clase profesional de hombres y mujeres, principalmente hombres, constituida por abogados, contables, científicos, arquitectos, funcionarios y personal militar de grado medio, catedráticos y administradores en la educación superior, expertos en relaciones públicas y muchos otros. Estos constituyen los niveles superiores de la parte titulada de la estructura social. Titulada. Muchos de esos son empleados a tiempo completo o tiempo parcial por las empresas capitalistas o el Estado, y otros trabajan independientemente de ambos. Los profesionales y negociantes de esta parte de la clase dominante, tomados en su conjunto, constituyen la burguesía de las sociedades capitalistas avanzadas actuales, lo que de forma contundente suele denominarse clase media o clase media alta. Esta burguesía se distingue de la élite del poder en que no tiene nada semejante al poder del que disfruta esta. Sin embargo, forma parte de la clase dominante porque sus miembros sí ejercen un gran poder e influencia económica, social, política y cultural, no solo en la sociedad en general, sino también en diversas partes del Estado. En esta clase y en la élite del poder es donde se encuentran quienes poseen una riqueza personal muy desproporcionada, y la clase dominante en su conjunto está en los niveles altos y superior de la escala de ingresos. Igualmente, los miembros de la élite del poder se reclutan fundamentalmente entre las filas de la burguesía, a cuyas filas regresan los miembros de la élite del poder que por su edad o por haber sido degradados han dejado de formar parte de ella. Obviamente, la clase dominante no es en modo alguno homogénea, pero ninguna clase lo es. Existen importantes diferencias y conflictos no solo entre los intereses capitalistas y estatales, sino también dentro de cada uno de estos. La clase capitalista comprende fracciones y grupos diferentes y con frecuencia en conflicto. Constantemente hay agudos desacuerdos y choques entre los diferentes segmentos del sistema estatal, entre los altos funcionarios civiles y sus jefes políticos, entre el ejército y el gobierno, entre el poder judicial o legislativo y el ejecutivo, entre el gobierno central y el subcentral. Este es al menos el caso en los regímenes capitalistas democráticos, que en este siglo han sido característicos de las sociedades capitalistas más avanzadas. Estos conflictos no salen a la luz del día en los regímenes autoritarios, aunque también se dan en ellos. Sin embargo, a pesar de las múltiples diferencias y conflictos existentes en las clases dominantes, por lo general siguen siendo lo suficientemente compactas para garantizar que sus objetivos comunes son defendidos y progresan efectivamente. Esto es cierto, sobre todo por lo que se refiere a la élite del poder. Hay más traidores a la clase en la burguesía, aunque no dejan de ser una minoría relativamente pequeña. Muchas de las diferencias en la élite del poder son poco más que la espuma de la política, cosa que hoy son noticia y mañana se habrán olvidado, y que deben buena parte de su efímera notoriedad a los comentaristas ávidos de sensacionalismo. Otras diferencias pueden ser más serias y conllevar decisiones políticas importantes.
Pero todas estas diferencias y conflictos generalmente caen en una relativa insignificancia si se comparan con las vastas y decisivas zonas de acuerdo entre la mayor parte de los miembros de las clases dominantes, pues si éstas pueden estar en desacuerdo sobre qué es exactamente lo que desean, mantienen un firme acuerdo acerca de lo que no desean, entre lo que se cuenta cualquier cosa que puede parecer una amenaza a la estructura de poder, privilegio y propiedad de la que ellos son los principales beneficiarios. La élite del poder y la vasta mayoría de la burguesía de los países capitalistas avanzados, como de todos los demás países capitalistas, sea cual sea su nivel de desarrollo, coinciden a este respecto. La élite del poder y la vasta mayoría de la burguesía de los países capitalistas coinciden a este respecto, y no digamos en lo que refieren a su oposición al comunismo, un término al que se le ha dado elasticidad suficiente para que cubra cualquier desafío aborrecible. A lo dicho deberíamos añadir que el elevado grado de congruencia ideológica y política característica de las clases dominantes en los países capitalistas avanzados tampoco se ve demasiado afectado por la llegada al sistema del Estado de gobierno socialdemócratas. Tales intrusiones pueden causar tensiones y dificultades, pero nunca han deteriorado fatalmente la asociación, con la excepción de Chile, entre el poder de las corporaciones empresariales y el poder estatal. Cita 5, Miliband, para una discusión de la noción de asociación en contexto. Ahí está. Cita 5. La razón es muy sencilla. Los gobiernos socialdemócratas siempre han estado dispuestos a desistir de sus objetivos y políticas y acomodarse al poder de estas corporaciones. Si resultara elegido un gobierno socialista que insistiera en llevar a cabo transformaciones fundamentales en la estructura de la riqueza y del poder que había prometido, la asociación quedaría disuelta, siendo reemplazada por una hostilidad y oposición implacables, por lo que tendría que forjar una nueva asociación, esta vez con la clase subordinada. Todavía no se ha escrito el guión para esta escena. La próxima escena permanece en los años 90 o quizás se dé más tarde. Este texto de Miliband es del 95. 25 años. Sea como sea, la clase dominante constituye una de las dos clases principales, fundamentales en que el análisis de clases ha de explicar. La otra es la clase subordinada de la sociedad capitalista, que engloba la gran mayoría de su población, compuesta sobre todo, al menos en las condiciones del capitalismo avanzado, por los trabajadores y por quienes dependen de ellos, la clase obrera. Hablando con propiedad, una clase extremadamente diversa, dividida según su ocupación, cualificación, sexo, raza, etnicidad, religión, ideología, etc. Es evidente que tales divisiones tienen una enorme importancia política y han tenido gran peso en la historia de las sociedades capitalistas, y no digamos de los movimientos obreros, y volveremos sobre este punto en el presente artículo. Pero lo que debemos considerar aquí es que la idea, ahora en boga, de que la clase obrera está disminuyendo, se basa en una mala interpretación del significado del término. Disminuye efectivamente el componente industrial fabril de la clase obrera, pero la clase obrera en su conjunto, la gente cuya única fuente de ingreso es la venta de mano de obra o que depende fundamentalmente de los cheques del Estado, cuyo nivel de ingresos le coloca en los grupos de renta baja e inferior, cuyo poder individual y responsabilidad en su trabajo y fuera de él es escaso o virtualmente inexistente, esta clase, lejos de disminuir, ha aumentado con los años. La clase obrera en este sentido está constituida por trabajadores industriales y del sector terciario y quienes de ellos dependen, y por diversos hombres y mujeres que tienen ocupaciones relacionadas con el servicio y la distribución. Tengan o no conciencia de su estatus proletario, constituyen una enorme mayoría de la población. La clase dominante y la clase trabajadora representan la cúspide y la base de la pirámide característica de la estructura social de las sociedades capitalistas avanzadas. Entre ellas se encuentra también una pequeña burguesía importante,
clase que se compone a su vez de dos elementos o subclases distintos. En primer lugar, un grupo dispar de pequeños hombres de negocios, tenderos, comerciantes y artesanos autónomos. Esto es, empresarios capitalistas de poca monta. En segundo lugar, una amplia clase en continuo crecimiento de hombres y mujeres semiprofesionales destinados a tareas de supervisión o empleados en empresas capitalistas en los sectores administrativos, de bienestar público, de control, coerción y servicio del Estado, trabajadores sociales, funcionarios de gobiernos locales, etc. Estas son las dos subclases o elementos que componen la pequeña burguesía. Aunque en la pirámide social no ocupan el mismo nivel que la clase trabajadora, esta gente también forma parte, hablando con exactitud, de la población subordinada de las sociedades capitalistas avanzadas. Esto no quiere decir que ellos o la clase obrera carezcan de importancia política. Quiere decir únicamente que la cantidad de poder o responsabilidad individual que tienen es muy limitada. Tampoco el hecho de que formen parte de la población subordinada significa que sean necesariamente conscientes de su posición subordinada. La noción de conciencia es un problema enteramente distinto a la cuestión de su posición objetiva en la sociedad. Todo lo que tenemos que decir aquí sobre esto es que la pequeña burguesía ocupada en pequeñas empresas ha tenido, hablando en términos generales, una marcada tendencia de derechas, mientras que la pequeña burguesía subprofesional y en funciones de supervisión ha constituido una nueva aristocracia obrera, y una considerable proporción de sus miembros tiene tendencias izquierdistas. Acá lo volvemos a leer. Todo lo que tenemos desde acá, todo lo que tenemos que decir aquí sobre esto es que la pequeña burguesía ocupada en pequeñas empresas ha tenido, hablando en términos generales, una marcada tendencia de derechas. La pequeña burguesía. Mientras que la pequeña burguesía subprofesional y en funciones de supervisión ha constituido una nueva aristocracia obrera y una considerable proporción de sus miembros tiene tendencias izquierdistas. Para completar, no sé si ven referencia acá, se me ocurren un millón de referencias de ejemplos de la vida cotidiana nuestra. Para completar este cuadro debemos referirnos a una subclase en el extremo inferior de la pirámide, desprendida de la clase obrera, y que en cierto sentido forma aún parte de ella, aunque también se distinga de esta: los parados, más o menos permanentes, los miembros de clase trabajadora que son viejos, enfermos crónicos o disminuidos, y aquellos que por razones no pueden abrirse paso al mercado de trabajo. Obviamente las posiciones que se ocupan en los diversos puntos de la pirámide no son totalmente inamovibles. Existe cierto movimiento ascendente, limitado, y cierto movimiento de descenso, que no es limitado, y los diferentes niveles de la pirámide no se encuentran separados por líneas divisorias rígidas. Pero ni la movilidad social ni los borrosos de los límites altera el hecho de que la pirámide es una sólida realidad y que las diferencias entre las clases situadas en los niveles superiores de la pirámide y la clase situada en sus niveles inferiores son sumamente grandes en cuanto a riqueza, ingresos, poder, responsabilidad, estilo y calidad de vida, y cualquier otro de los elementos que constituyen la textura de la existencia. Esto puede lamentarse, encomiarse, considerarse condenable pero evitable, o interpretarse de cualquier otra forma. Lo que no puede ni debe hacerse es ignorar la existencia de tales divisiones y su importancia decisiva para la vida de la sociedad en que sea. Bueno, volvemos. 5. Mastecito. Dada la estructura y modo de producción de las sociedades capitalistas avanzadas, los objetivos del análisis de clases son bastante obvios. En primer lugar, el análisis de clases supone la detallada identificación de las clases y subclases que constituyen estas sociedades,
En otras palabras, la elaboración de un mapa social tan minucioso y exacto como sea posible, en el que se incluyan las múltiples complejidades propias de la naturaleza de las clases. En segundo lugar, el análisis de clases debe demostrar cuáles son con exactitud las estructuras y mecanismos de dominación y explotación en estas sociedades y los diferentes modos en que se extrae, apropia y distribuye el plus trabajo. Y en tercer lugar, y en relación con lo anterior, el análisis de clases debe ocuparse del conflicto entre clases, sobre todo el conflicto entre el capital y el Estado, por un lado, y la clase obrera por otro. Aunque debe también prestar gran atención a las presiones ejercidas por otras clases y grupos, como los diferentes sectores de la pequeña burguesía o los movimientos sociales con reivindicaciones y exigencias específicas. Las luchas de que se ocupa el análisis de clases adoptan múltiples formas y manifestaciones. Pero de todas formas pueden situarse en dos categorías generales. Por una parte, la clase dominante busca naturalmente por encima de cualquier otra consideración defender, mantener y fortalecer el orden social. Y lo hace con la más extrema convicción y sinceridad en nombre del interés nacional, de la libertad, de la democracia. Esta clase dominante es lo que podría denominarse en propiedad, es más literalmente, clase conservadora dirigente de la sociedad, lo que por supuesto no significa que otras clases no puedan ser conservadoras o no puedan incluir numerosos individuos afectos a la causa conservadora. Por otra parte, la clase subordinada, o al menos la minoría activista de la clase subordinada, una distinción importante, ejerce una permanente presión desde abajo que siempre toma una de estas dos formas, o la ejerce para modificar o mejorar las condiciones en que se experimenta la subordinación, o presiona para producir el final de toda subordinación. La primera se refiere fundamentalmente a las mejoras y reformas, locales o nacionales, grandes o pequeñas, dentro del marco del capitalismo, y no intenta ir más allá de este marco. La segunda sí lo intenta, y en este sentido es una empresa revolucionaria. Los movimientos obreros de los países capitalistas avanzados han tratado en su mayoría de ejercer la primera de estas formas de presión. Es también posible concebir formas de presión que, aunque sea de carácter reformista, persiguen sin embargo objetivos revolucionarios en la medida en que las reformas están encaminadas a lograr a su debido tiempo la transformación fundamental, revolucionaria del orden social. Este tipo de reformismo revolucionario fue el camino teórico seguido por la socialdemocracia antes de 1914, pero no el que ha tomado posteriormente, de la Primera Guerra. Es evidente que la clase conservadora y sus aliados no son conservadores en el sentido de que rechacen siempre toda reforma. Su propósito es defender y fortalecer el orden social existente, y esto muy bien puede conllevar la aceptación de la reforma como precio a pagar por la contención y subyugación de la presión proveniente de las clases inferiores, mientras que otras clases y subclases de la sociedad pueden tener, en cualquier caso, fuertes inclinaciones conservadoras. Sin embargo, la lucha de clases y la presión desde arriba han sido pensadas y pueden razonablemente esperarse que sigan siéndolo para alcanzar los objetos conservadores y la derrota de los objetivos anticonservadores. Y de igual modo, puede esperarse razonablemente que la presión desde abajo tenga como finalidad lograr el cambio de alguna de las formas indicadas anteriormente. La oposición y la lucha generada por estos propósitos contradictorios es el hecho crucial de la vida social. Este es el marco de referencia básico en análisis de clases, y llegados a este punto puede ser de utilidad indicar qué es lo que supone el estudio de la presión desde arriba y de la presión desde abajo del análisis de clases. Por supuesto, ambas cuestiones están estrechamente ligadas e interaccionan de forma constante. Sin embargo, tienen sus hábitos de acción propios y diversos. Para comenzar con la presión desde arriba, el análisis de clases se ocupa del modo en que se libra la lucha por la hegemonía, por el corazón y la mente de las poblaciones subordinadas, o dicho de otra forma, del modo en que se da la socialización ideológica y política de las poblaciones subordinadas en el sistema social existente. Un amplio espectro de personas e instituciones toman parte de este proceso.
los periódicos y otras publicaciones, la radio, la televisión, el cine y el teatro, las iglesias, partidos, asociaciones y grupos de presión, las escuelas, los intelectuales y otros gerentes del consenso y, no en último término, el Estado. Brevemente, todo lo que en el sistema social contribuye, poco o mucho, a fortalecer el orden social y a contener o derrotar las fuerzas antihegemónicas que engendra necesariamente un sistema de dominación y explotación. ¿Dónde quedamos? Otra de las áreas de investigación evidentes del análisis de clases es el modo en que las clases dominantes tratan de usar el sistema político para sus fines. Lo más importante de estas instituciones políticas es el Estado, que desempeña una función única e indispensable en la defensa y fortalecimiento del orden social. Ninguna otra institución es capaz de intervenir con la misma eficacia en la vida social. Por mucho que el Estado desee ser no intervencionista respecto a la vida económica, desempeña no obstante una función esencial en este ámbito, y no, en última instancia, atenuando los costes sociales de las empresas capitalistas, costes que es inherente a la naturaleza de esta empresa ignorar. El Estado es también el responsable último del bienestar social y de los servicios colectivos, servicios que, sea cual sea el fin al que se pretendan destinar, sirven también, por una parte, para garantizar el mantenimiento y la reproducción de una mano de obra eficiente, y por otra, para atenuar las reivindicaciones y presiones ejercidas desde abajo. Desde abajo. Además, el Estado está profundamente implicado en la propaganda, el adoctrinamiento y la ingeniería del consenso. Y esto es decisivo. Controla asimismo el vasto aparato de coerción y represión que de modo inevitable opera en una sociedad de clases. En análisis de clases ofrece una explicación de la actuación del Estado en estos ámbitos, explicación basada en la función que el Estado trata de cumplir en el mantenimiento de un orden social. Orden, por supuesto, fundado en la dominación y explotación de clases. Y es este también el término de referencia que utiliza el análisis de clases para explicar un fenómeno que constituye uno de los rasgos más notables en el desarrollo del capitalismo en el siglo XX, el crecimiento del estatismo, es decir, la expansión constante del poder del Estado, la estatalización de la sociedad. A menudo se atribuye este fenómeno, siguiendo a Weber, a cierta tendencia tecnológica hacia la burocratización de la sociedad moderna, pero la estatalización que se ha producido en las sociedades capitalistas avanzadas se explica mejor recurriendo a las relaciones entre las clases y la implicación del Estado en el mantenimiento y defensa del sistema de clases establecido. También hemos de observar que los intentos conservadores de los últimos años, tales como el thatcherismo o el reaganismo, que pretendían hacer retroceder al Estado, únicamente iban dirigidos contra un particular tipo de estatismo. Hay que acordarse que el texto es de 1995. Reelección menemista, neoliberalismo, thatcherismo y realismo en el comienzo del neoliberalismo. Volvemos, contra particularidad tipo de estatismo, contra el estatismo de las empresas públicas, la regulación de la empresa privada y los servicios del bienestar social. Hacer retroceder al Estado en estas áreas supone una clase de luchas desde arriba cuya intención es apoyar a la empresa capitalista y mediante el deterioro de los servicios de bienestar público reducir la independencia y la resistencia de la clase trabajadora. En ningún caso disminuye estas políticas el papel vital que desempeña el Estado en la vida económica por medio de su política financiera, ni las múltiples actuaciones favorecedoras de la empresa capitalista. El thatcherismo y el reaganismo y el menemismo, lejos de debilitar, fortalecen numerosas facetas del estatismo, en especial las funciones de vigilancia y control del Estado o la inflación del poder estatal en detrimento de los derechos civiles. El análisis de clases es también aquí un instrumento indispensable para la adecuada comprensión de esta versión del conservadurismo en una época de crisis capitalista más o menos constante.
El análisis de clases también tiene un interés profundo por la decisiva y permanente lucha desde arriba para imponer a los productores las disciplinas que hagan posible la extracción del plus trabajo. Un proceso que se da en los puntos de producción y lugares de trabajo, pero que depende de toda una serie de condiciones sociales y políticas. Entre estas está un determinado grado de control hegemónico, una adecuada imposición de la autoridad gerencial, apoyada esta por el poder represivo del Estado, la división y fragmentación de las filas de los productores y la organización de la vida doméstica mediante un trabajo no retribuido que cubra muchas necesidades esenciales a partir del trabajo y que haga posible que los productores cumplan con sus obligaciones laborales. En relación con la lucha de clases y la presión desde abajo, debemos volver en primer lugar a la distinción entre la lucha por la modificación y mejora de las condiciones dentro de las que se experimentan la subordinación y la lucha por la abolición de toda subordinación. Marx creía que la clase trabajadora tenía que verse inevitablemente impulsada, y en un futuro no excesivamente lejano, a adoptar la segunda de estas alternativas. Es evidente que estaba equivocado, pero es una cuestión a discutir si su error era tal o si tan solo calculó mal la duración del proceso. En cualquier caso, en los últimos 100 años, que es más o menos el periodo de existencia del movimiento obrero moderno, esta presión ha tenido un marcado carácter reformista. Esto no significa subestimar la intensidad de las luchas que se llevaron a cabo incluso para conseguir la trade union y ciertos objetivos bastante limitados, o pasar por alto el hecho de que grandes sectores de clase trabajadora de los países capitalistas avanzados hayan votado frecuentemente, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, por partidos que prometían llevar a cabo una transformación completa de estas sociedades, si bien dentro del marco constitucional y legal existente. Ni tampoco supone ignorar las no raras ocasiones en que en periodos de gran tensión y crisis los movimientos obreros o sectores de los movimientos obreros han adoptado un carácter cuasi revolucionario o revolucionario, como en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial o en la resistencia europea durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, y hechas todas estas reservas, sigue siendo cierto que las formaciones revolucionarias se han mantenido rigurosamente limitadas a la periferia de la política obrera. En estos países, las organizaciones del movimiento obrero, los sindicatos y los partidos políticos han dominado el escenario y han sido explícitamente e intensamente reformistas. E incluso esto puede ser una exageración, dado el poderoso componente transformativo del reformismo. Lo que han conseguido por la vía de la reforma, la presión desde abajo, la intensa lucha de clases y la amenaza de la lucha de clases ha servido sin duda alguna para atenuar la crudeza de la dominación y explotación clasista para muchos sectores de la población subordinada, en especial para el trabajo organizado. Y esto también ha beneficiado a la población subordinada en su conjunto, gracias a la extensión de los servicios colectivos y del bienestar público, de los derechos civiles y políticos y de su influencia en la forma de ejercicio del poder en el trabajo y otros lugares. Pero ocurre también que la estructura de la propiedad, de los privilegios y del poder en estas sociedades han quedado relativamente a salvo del asalto del movimiento obrero y que las presiones ejercidas desde abajo en contra de estas estructuras no han sido en absoluto tan fuertes como confiadamente esperaba Marx y otros marxistas posteriores. El porqué de esto tiene un interés crucial para el análisis de clases. Hasta el momento, los marxistas solían explicar el fenómeno recurriendo a toda una serie de factores: el crecimiento económico, la propia reforma, las migajas del imperialismo, el impacto de la aristocracia obrera en el movimiento obrero, las divisiones de la clase obrera exacerbada por el capital y el Estado, el peso de la tradición, la manipulación ideológica, la falsa conciencia, las actuaciones de los líderes obreros, etc. Pero por importante que sea cualquiera de estos factores, habría que complementarlos con otro, de enorme importancia: la influencia de la democracia capitalista en los movimientos obreros. Pues la democracia capitalista en sus 100 años aproximados de desarrollo en los países capitalistas avanzados ha demostrado ser un sistema extraordinariamente flexible, con una gran capacidad de resistencia y de asimilación, y ha desempeñado un papel fundamental en el contenimiento y debilitamiento de la presión ejercida desde abajo. Por sí sola, la existencia de la democracia capitalista ha logrado que la mayoría
de quienes intentaban ejercer esa presión desde abajo no creyeran que tenían que buscar fuera del sistema constitucional y político existente para lograr sus propósitos. No se trata aquí de saber si estaban equivocados o no. Los límites de la democracia capitalista en cuanto a reformas radicales son mucho más estrictos de lo que el reformismo ha estado dispuesto a admitir. Pero sea como sea, la predominancia de las tendencias reformistas en la clase obrera y el movimiento obrero de los países capitalistas avanzados, a pesar de todos los abandonos, deficiencias y crisis que han jalonado la historia del capitalismo avanzado, deben seguramente atribuirse a un sistema político al que se creía capaz de aplicar remedios y lograr reformas. Nada ha podido contribuir más que esto a canalizar de forma manejable la presión ejercida desde abajo y a garantizar la rutinarización y reducción del conflicto. Cita 7. Miliband dice que he tratado de demostrar esto por lo que se refiere al caso de Gran Bretaña en Capitalist Democracy in Britain. Miliband, 1982. En este contexto, la democracia capitalista ha dado todo su peso a la influencia ejercida por los líderes obreros reformistas, pues dentro de la democracia capitalista tiene una gran importancia el papel de estos líderes en tanto que defensores de la moderación, el gradualismo, la conciliación y el compromiso a los ojos de sus seguidores. Esto otorga una credibilidad añadida a su enfoque. Las organizaciones que controlan estos líderes adquieren de este modo una considerable ambigüedad. Por un lado, son organizaciones de movilización que agrupan y articulan reivindicaciones y demandas. Por otra parte, sin embargo, con frecuencia se convierten en factores demovilizadores. Me trabé en la palabra más boluda. Ocupados en contener e incluso reducir la presión desde abajo y en combatir la influencia de sus militantes y miembros radicales. Desde esta perspectiva, y júzguese como se quiera, no puede sobreestimarse la función de quienes controlen efectivamente estas organizaciones han desempeñado fomentando y potenciando las inclinaciones reformistas de los movimientos obreros y contrarrestando la influencia de la izquierda revolucionaria. He indicado ya que en análisis de clases hace posible explicar racional y coherentemente la lucha de clases desde arriba y desde abajo, dada la función decisiva que tiene esta lucha en la sociedad de clases. Esto significa que el análisis de clase puede ofrecer una explicación racional y coherente de la dinámica general de la vida social. Proporciona además un criterio fundamental y esencial para evaluar la función de los individuos, las instituciones y los constructos ideológicos de todo tipo desempeñan en las relaciones entre las clases y las luchas de clases. Me falta un artículo. Los individuos, las instituciones y las construcciones ideológicas se ven afectadas por su contexto social con mayor o menor intensidad. Y debemos considerar que el elemento fundamental del contexto social es el estado de las relaciones entre clases. Pero individuos, instituciones y construcciones ideológicas no son afectados pasivamente por su contexto social. También ellos los afectan con mayor o menor intensidad. La pregunta que plantea el análisis de clases es: ¿qué función o qué lugar tienen los individuos, las organizaciones e ideas de las relaciones entre clases y la lucha de clases? No es esta la única pregunta que puede plantearse sobre ellas, aunque sí es una pregunta importante cuya respuesta permite clarificar su naturaleza y función en las sociedades de clases. La respuesta, como ocurría en el caso de las organizaciones obreras, puede tener más de ambiguo que de inequívoco, pero incluso así será reveladora. Es también posible que la pregunta sea irrelevante y que en consecuencia no admita una respuesta. Existen fenómenos de la vida en sociedad, manifiéstense en creaciones institucionales e intelectuales respecto a los cuales no tiene sentido decir que influyan en las relaciones de clase, aunque estén afectados por su contexto social. La experiencia de los regímenes comunistas con sistemas monopolistas de partidos que tratan de abarcar y controlar todas las manifestaciones de la vida social y de suprimir aquellas que se cree que toman partido equivocado en la lucha de clases, muestra con toda claridad lo espinosa que puede ser la cuestión. Pero esta no es razón suficiente para ignorarla, pues si no la planteamos descuidaremos un aspecto esencial del análisis social. La naturaleza de la pregunta no determina la respuesta. Punto 6.
Punto 6. Hasta el momento me he referido al análisis de clases en un contexto puramente nacional, pero es un tipo de análisis tan relevante para el contexto internacional de las sociedades como para el contexto nacional. Debemos observar en primer lugar que la creciente internacionalización de las economías del mundo capitalista no altera el hecho de que sigan existiendo clases dominantes en cada país capitalista, y tampoco le altera el surgimiento de vastas y poderosas corporaciones multinacionales. Estas gigantescas corporaciones son multinacionales en el sentido de que sus operaciones se extienden a muchos países, aunque son en esencia empresas nacionales, principalmente americanas, seguidas de empresas británicas, canadienses, francesas, alemanas, japonesas, holandesas y 2 o 3 firmas más muy secundarias, controladas por individuos que forman parte de la clase dominante de su propia sociedad. Es obvio que la internacionalización del capital tiene que afectar al modo en que actúan el capital y el Estado en cada país, pero su actuación internacional está dictada por los mismos objetivos que persigue en relación a las cuestiones internas, la defensa de un interés nacional, entendido naturalmente en términos tales que lo hacen sinónimo de los intereses de clase dominante. No obstante, en el siglo XX estos intereses han adquirido una dimensión mundial, más acusada no solo a causa de la internacionalización del capital, sino por razones políticas más profundas, el surgimiento del comunismo en la escena mundial a partir de la revolución bolchevique. Desde esta perspectiva, el análisis de clases se ocupa del examen de las relaciones internacionales a partir de 1917, en función del doble interés de las clases dominantes en los países capitalistas avanzados. En primer lugar, defender el interés nacional en contra del resto de los estados capitalistas y en segundo lugar, evitar la extensión del comunismo en cualquier lugar del mundo. Estos dos intereses, y especialmente el último, han conformado de forma decisiva el carácter y el contenido de las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. Desde 1945, la lucha contra el comunismo ha adquirido una importancia todavía más decisiva en la conformación de las relaciones internacionales. En esta lucha, las potencias occidentales se han enfrentado a la Unión Soviética, en tanto que ésta, persiguiendo sus propios objetivos, ha ayudado a movimientos o regímenes revolucionarios. La lucha se presenta así como un combate que en lo esencial enfrenta a estados en pos de su propio interés nacional. Pero esto es una mera apariencia. El origen de la lucha y su dinámica interna se derivan de la decisión de los países capitalistas avanzados, liderados por Estados Unidos, de librar una batalla global por medios económicos, políticos, ideológicos y militares contra todos los movimientos que persiguen el cambio revolucionario o la reforma radical. Desde este punto de vista, las relaciones internacionales desde 1917 y en particular desde 1945 han estado configuradas por la lucha de clases a escala mundial. Esta perspectiva da cuenta de las relaciones internacionales durante el siglo XX de forma más razonable y coherente que explicaciones alternativas basadas en las concepciones tradicionales del conflicto entre estados o en la locura o irracionalidad de los individuos en el poder. 7. ¿En qué medida es el análisis de clases relevante si es que lo es con respecto a los regímenes comunistas? La pregunta se nos plantea porque todas las sociedades dirigidas por estos regímenes han sufrido una transformación revolucionaria de los sistemas de poder, propiedad y privilegios, y como resultado de esto, toda su estructura de clase se ha modificado radicalmente. Se trata, por tanto, de saber qué tipo de estructura social se ha construido sobre las ruinas de la antigua y si esta estructura es accesible al análisis de clase. La respuesta a esta cuestión debe comenzar considerando el hecho de que existe una clase o estrato dominante en todas estas sociedades. No creo que importe mucho que el término empleado para referirse al grupo en cuestión sea el de clase o el de estrato, a pesar de las duras controversias desatadas en torno a estos términos. Cita 8. La insistencia, en particular por parte de Trotsky y otros trotskistas, en que el grupo que ocupa las posiciones de poder en la Unión Soviética no constituía una clase dominante, sino un estrato dominante. Se debe sobre todo al hecho de que su poder y posición no se basan en la posesión de propiedades y capital, y a que pueden perpetuarse en tanto que clase, dejando en herencia estas posesiones a sus descendientes. Esto me parece una concepción economicista excesivamente restrictiva de los elementos constitutivos de las clases dominantes, aunque es cierto que la imposibilidad de dejar en herencia la propiedad y el capital de los descendientes es una cuestión de importancia. Existen otras ventajas que sí se le puede dar y que les brindan unas posibilidades óptimas
para permanecer en la cumbre de la pirámide social. La diferencia sigue existiendo, pero no es suficiente para erradicar el uso del término de clase. Volvemos, lo importante es el hecho de la dominación ejercida en virtud del control de los medios de producción, los medios de administración y coerción y los medios de comunicación. Dominación ejercida por un grupo relativamente reducido del partido monopolista del Estado. Aquí también es preciso distinguir entre una élite de poder, constituida por quienes ocupan las posiciones dirigentes en el partido y en el Estado, o para ser más exacto, en el partido-Estado, y el resto de la clase dominante que, dirigida en último término por los líderes del partido-Estado, ocupa puestos de elevada responsabilidad en el partido, en el Estado y en la sociedad en su conjunto. Una diferencia fundamental entre los regímenes comunistas y los capitalistas es que la pertenencia a la élite del poder está exclusivamente determinada por la situación en la cúpula del partido y del Estado, sin que influya en esto ningún elemento de propiedad o control capitalista. Como ocurre con el resto de las clases dominantes, su composición está fundamentalmente determinada por las funciones que ejecutan sus miembros. Aquí no existe la clase capitalista media de las sociedades capitalistas. Puede llegar a darse el caso de que sea reconstruida en algún país comunista, como en China, por ejemplo, pero en ningún país comunista existe ahora en tanto que clase. El comercio al por menor y la producción agrícola privada a pequeña escala sí existen. Pero la pequeña burguesía de estas sociedades está casi exclusivamente constituida por el mismo tipo de gente que puede encontrarse en el componente no empresarial de la pequeña burguesía de las sociedades capitalistas avanzadas, el grupo que ejerce funciones subgerenciales de supervisión y control en los estratos inferiores de la sociedad y el Estado. Finalmente tenemos la gran mayoría de la población, que forma una clase subordinada de trabajadores y campesinos cuyo poder, responsabilidad e influencia individuales a todos los niveles están extraordinariamente limitados, y cuya participación en el proceso de toma de decisiones, aunque mucho mayor de lo que afirma la propaganda adversa, está también limitada y cuidadosamente controlada. El análisis de clases es tan relevante para este tipo de estructura social y política como para cualquier otro. El análisis de clases estudia la naturaleza y composición de las diversas clases sociales, sea cual sea la dominación que se les dé, los mecanismos de extracción y distribución de plustrabajo y la lucha que genera el sistema. Esto no quiere decir que las preguntas, y no digamos las respuestas, deben formularse en los mismos términos que en el caso de las sociedades capitalistas, sino que estas cuestiones pueden aplicarse en grado eminente a las sociedades comunistas y que el plantearlas y contestarlas es indispensable para la comprensión de tales sociedades. Los fines supuestamente perseguidos por la extracción de la plusvalía en los regímenes comunistas están decisivamente influidos por la ausencia de una clase capitalista y terrateniente en sus estructuras sociales y políticas, puesto que esto significa que el grupo que controla el partido y el Estado tiene una libertad de acción en la toma de decisiones económicas que les está absolutamente vedada a sus equivalentes en los países capitalistas, libertad que, a causa de la naturaleza del propio sistema político, está reforzada en todos los demás ámbitos entre los que se incluye el proceso de producción.